Hola, buen día. Mi nombre es De León Hanna. Vamos a hablar el día de hoy de la tercera semana de desarrollo del disco germinal trilaminar. Es el quinto capítulo del libro Lachmann. Somos del grupo 411. Antes que nada, para comenzar, tenemos que tener algunos conceptos claros. Entonces vamos a decir que tenemos al epiblasto y al hipoblasto formando el disco germinativo bilaminar y que las cavidades que se tienen presentes son la cavidad amniótica y el saco vitelino definitivo, como se puede ver aquí. Se encuentra el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto. Al mismo tiempo, la placa cariónica y el pedículo de fijación. Una vez teniendo claro esto y logrando visualizarlo, podemos proseguir. Pues en sí, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinales del embrión. Comienza con la formación de la línea primitiva, que es esta que logra verse aquí, junto con el nodo primitivo y la fosita primitiva. En un inicio no está bien definida, es decir, está poco definida, pero entre el día 15 y 16 logra observarse el extremo cefálico de la línea, el nodo primitivo. Las células prenotocordales se extienden lateral y cranealmente para formar la placa precordal, es decir, que hacen esto para formar la placa, van hacia acá. Este proceso, importante de mencionar, es controlado por el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Este factor de crecimiento lo que hace es producir el factor de transcripción brachyury, FGF8, se puede abreviar. Ahora sí, se mencionaban las células, las precordales. Estos lo que van a hacer es la formación de la notocorda, que se mencionó. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y cambian de configuración. Antes que nada hay que decir que esto que se logra ver aquí es lo que se veía en un inicio en la diapositiva anterior, pero con un corte transversal. Es decir, que este es el nodo primitivo y esto es la línea primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y cambian de configuración. Esto es una invaginación. Aquí está, aquí se logra percibir. Algunas de estas células van al hipoblasto y dan origen a la capa germinativa más íntima que es el endodermo. Aquí está, van al hipoblasto, es decir que el hipoblasto ya no es el hipoblasto, pasa a ser endodermo. Otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo, aquí se logra ver, recién creado para constituir el mesodermo. Es decir que todas estas células que se ven aquí van a constituir el mesodermo. El resto de las células se mantienen en el hipoblasto y constituyen el ectodermo. Es decir, que como hace rato desaparecía el hipoblasto, ahora desaparece el epiblasto y constituyen el ectodermo. Aquí logran verse ambos cambios y el mesodermo que se mencionaba anteriormente de igual modo. Mediante la gastrulación se da origen a estas tres capas que darán en un futuro a los tejidos y a los órganos del embrión. Al tiempo que las células se desplazan entre las capas epiblásticas e hipoblásticas, se extienden en sentido lateral y craneal. De modo gradual, migran más allá del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario, que cubre el saco vitelino y la cavidad amniótica. El saco vitelino, cavidad amniótica, son estos dos. En dirección cefálica, avanzan a cada lado de la placa precordal. Esta placa se forma entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea. Aquí se tienen señaladas la precordal y la prenotocordal. Al intercalarse en el hipoblasto, estas células precordales por un breve periodo de tiempo hacen que quede formado por dos capas celulares que forman la notocorda. Aquí se logra ver el intercambio con las células del hipoblasto y la placa notocordal. Al tiempo que el hipoblasto es sustituido por células del endodermo, que se mencionaba hace un rato, las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen entonces un cordón sólido de células, la notocorda definitiva. Logra observarse cómo se define. Debido a la elongación de la notocorda, que es un proceso dinámico, se forma el extremo craneal y se agregan regiones caudales, al tiempo que la posición de la línea primitiva se desplace hacia la misma dirección. Aquí está marcado con las flechitas.
Las células de la notocorda y prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal, una zona ubicada justo en el sitio caudal a la membrana orofaringea, y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. Este es un corte medial en lo que se veía en un inicio. Antes era transversal, pero aquí está visto desde modo medial. En la foseta se genera una muesca en el epiblasto, que es el conducto neuroentérico. Aquí logra verse esta muesca, el conducto neuroentérico. Conecta temporalmente a la cavidad amniótica, que es la cavidad amniótica, y el saco vitelino, que se mencionaba que tenía desde un inicio. En la placa membrana cloacal solo existe ectodermo y endodermo. Es una unión estrecha y al establecerse la pared posterior del saco vitelino se forma un divertículo alantoentérico, aproximadamente después del día 16. Este es el alantoides, también se puede llamar así, aquí dice alantoides o alantoentérico. Es este que se logra ver aquí, este cachito amarillo. Establecimiento de los ejes corporales. Se forman tres: anteroposterior, dorsoventral, izquierdo y derecho. ¿En qué consiste cada uno? El anteroposterior es una división por la estructura coronal de derecha a izquierda en la que se generan caras: cara anterior, cara posterior. Número 2, dorsoventral. Esta es una división horizontal en la que se generan mitades: mitad superior, mitad inferior. Por último tenemos de izquierda a derecha. Esta es una división por la línea media de nuestro cuerpo en la que, como su nombre lo indica, genera un lado izquierdo y un lado derecho. El endodermo visceral anterior se convertirá en la región cefálica al expresar los factores de transcripción OTX2, LIM1 y EXI1, y los factores secretados Cerberus y Lefty inhiben al factor nodal y definen el extremo craneal del embrión. Alrededor de todo el disco embrionario se secretan proteínas morfogenéticas, o sea 4, y con los factores fibroblastos se van a generar el eje ventral, es decir, ventralizan al mesodermo. El gen TBXT hace que el nodo primitivo exprese factores de transcripción gosecoid y que exprese noguina y folistatina, quienes inhiben a la proteína morfogenética, o sea 4, y sobre todo en la región craneal se dorsaliza, formando el eje dorsoventral y formar notocorda, los somitas y los somitómeros. El eje de lateralidad, es decir, izquierdo y derecho, va a ser dado por las células del nodo y lineal primitivo, es decir, línea primitiva, que secretan factor de fibroblasto 8, factor de crecimiento que a su vez expresa el nodal, que es regulado por la serotonina 5-HT. Como podemos ver aquí, los genes HECSHOT, LEFT1 y SIC3 mantienen al nodal del lado izquierdo, o sea, impiden que vaya al lado derecho. El nodal expresa PIT-X2 para terminar el lado izquierdo. El mapa del destino se establece durante la gastrulación. Las células que se imaginan a la región craneal del nodo se convierte en placa precordal y la notocorda. Y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierte en el mesodermo paraxial. Las células que migran por la región media de la línea primitiva se denominan mesodermo intermedio. Los que migran por la región caudal de la línea primitiva se constituyen el mesodermo de la capa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva se denominan mesodermo extraembrionario. La otra fuente de este tejido es el saco vitelino primitivo, que es decir, el hipoblasto. Aquí podemos ver las partes, que es la membrana orofaringea. Aquí está la notocorda, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral, que es todo esto, y el mesodermo extraembrionario. Y aquí está la membrana cloacal. Crecimiento del disco embrionario. En un principio es plano, pero se elonga en forma gradual
y adquiere un extremo craneal ancho y uno caudal corto. Su crecimiento es en sentido cefalocaudal. La imaginación de las células superficiales por la línea primitiva y su migración subsecuente en dirección anterior y lateral continúa hasta el final de la cuarta semana. En esta fase la línea primitiva presenta cambios propios de la regresión y pierde tamaño con rapidez y de pronto desaparece. Ok, bien, es momento de hablar de teratogénesis. La tercera semana de gastrulación, que es de la que se ha estado hablando, es la más sensible a la influencia de teratógenos, de hecho, es decir, agentes capaces de causar un defecto congénito. Es posible que la mujer no se dé cuenta que está embarazada y suponga que la menstruación se retrasó, pero que comenzará en breve, o siquiera lo nota, o X o Y. De esta forma, podría obviar precauciones que normalmente se tendrían de saber que están embarazados. Uno de estos teratogénesis pueden ser tumores en la gastrulación. Pues si persiste la línea primitiva en la región sacrocoxigia, que se había visto que la línea primitiva poco a poco desaparece a partir de la cuarta semana, al ser pluripotenciales proliferan y forman tumores, conocidos como teratomas sacrocoxigios, que a menudo contienen tejidos derivados de las 3 capas germinales. Defectos de congénitos relacionados con la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Inclinación sistematizada a utilizar más de una de las dos partes simétricas del cuerpo y uno de los órganos pares como los ojos, las manos o los pies. Al presentarse una falla o afección puede presentar situs inversus, la cual la posición de todos los órganos se invierte teniendo un mayor riesgo a una malformación cardíaca grave, bronquiectasia y sinusitis crónica por anomalías de los cilios, es decir, del síndrome de Cartagena. Otra de estas puede ser situs ambiguus o heterostaxia, posición discordante con respecto a la simetría, estando más expuestos a defectos del cierre del tubo neuronal, paladar hendido, atresia anal y defectos cardíacos congénitos complejos. Otra es heterotaxia ligada al X, mutación del gen SIC3 del cromosoma X, generando defectos del cierre del tubo neuronal, anomalías en extremidades y onfalocele y malformaciones cardíacas graves. Otra de estas puede ser disrupción del neurotransmisor 5-HT, pues puede generar situs inversus, heterostaxia, dextrocardia y defectos cardíacos. Puede ser provocado por inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Desarrollo posterior del trofoblasto. Vellosidad primaria. Al inicio de la tercera semana, solo con un núcleo de citotrofoblastos, está cubierto por una capa sincital, es decir, de sincitotrofoblastos. Esto es considerado como la vellosidad primaria. En vellosidad secundaria, las células mesodérmicas invaden el núcleo, es decir, se convierte en un núcleo mesodérmico cubierto por igual citotrofoblastos y a su vez cubierto por sincitotrofoblastos. Este se le denomina vellosidad secundaria. La vellosidad terciaria es que al final de la tercera semana, las células mesodérmicas del centro se diferencian en células sanguíneas, dando origen al sistema capilar velloso, denominado como vellosidad terciaria. Todos estos capilares que se encuentran por la diferenciación del mesodermo van a estar en contacto tanto las vellosidades terciarias como los de la placa coriónica como los del pedículo de fijación. Es decir, que al estar todos en contacto van a tener contacto tanto con la placenta como con el embrión. De tal forma que cuando el corazón empiece a latir a la cuarta semana, el sistema de transporte de sangre va a estar listo para aportarle nutrientes y oxígeno al embrión. También se dice que las vellosidades penetran alcanzando el endometrio materno, estableciendo contacto con troncos nerviosos para formar la cápsula citotrofoblástica externa delgada, que vendría siendo todo esto de aquí. Todo esto de aquí. La cual circunda el trofoblasto y fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno.
Conclusión: el evento más relevante durante la tercera semana de la gestación es la gastrulación, que comienza con la aparición de la línea primitiva, cuyos extremos cefálicos se ubican en el nodo primitivo. El epiblasto da origen a las tres capas germinales del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo, y estas capas a su vez forman los tejidos y órganos, siendo así que pueden al igual existir problemas y dificultades como los teratomas.